a escuchar nuestro querido y gran referente Brian Alvariño, un gran referente en este sentido, que es empezar por la cuestión más básica. Estamos hablando hoy sobre el cristianismo, estamos hablando hoy de política, y nos gustaría saber, Brian, ¿qué le dirías en esencia a aquellos que dicen ser cristianos, pero que son tan escépticos a participar en el campo político? Pareciera ser que la verdadera iglesia y Estado asuntos separados parecía estar más defendidos por los propios cristianos que por aquellos enemigos seculares y laicistas que la vienen fogoneando desde la Revolución Francesa en adelante. En ese sentido, voy a hacer consideración a palabras tuyas que la he tomado desde hace un tiempo ya. Y es que, en efecto, la cuestión de la separación de iglesia y Estado en realidad no pasa por una cuestión meramente económica como muchos han creído, sino más bien es digamos, para ponerle puja a los propios cimientos que han parido nuestra civilización. Entonces, realmente esto va más allá de la cuestión de que el Estado argentino o el Estado paraguayo o un Estado de cualquier país, tanto de América Latina como del mundo, pueda poner dinero en una iglesia para determinadas funciones. En realidad yo creo que eso no es lo que le molesta a la mayoría de cristianos que quieren quedar bien con determinada parte de la progresía y que por esa razón, para mostrarse lo más tolerantes posibles, están a favor, digamos, de la separación iglesia-estado bajo el pretexto de que no se mal administre cierto recurso del Estado que, en pocas palabras, discrimina a las demás religiones, ¿verdad? Entiéndase a los musulmanes, budistas, judíos, etcétera. Partiendo por esa parte, pero por el otro lado, para darle un mensaje a ellos tienen que ser muy conscientes de algo, ¿verdad? Y siempre aparecen personas, tanto en tu perfil como en el mío, queriendo, digamos, menospreciar la lucha que estamos haciendo bajo el falso pretexto de que en realidad Dios nos ha llamado solamente a predicar su palabra y estar encerrado dentro de los templos y por poco, no sé, digamos, como que hacer una suerte de que nos tenemos que volver monjes o cosas así y no salir a la acción política a las calles, digamos, o de llevar a cabo un mensaje de renovación, un mensaje de espiritualidad desde otros ámbitos, como lo estamos tratando de hacer nosotros. Y la verdad es que cada uno tenemos, digamos, en cuentas resumidas, cada uno tiene un llamado muy específico a seguir, cada uno tiene una vocación propia con la cual Dios mismo en su creación lo ha dotado a cada uno, pero todo eso no necesariamente uno lo puede llevar a cabo con una vida 100% consagrada, con una vida, digamos, fuera del estado laical. O sea, nosotros que somos laicos, claro que podemos también dar un mensaje sin siquiera o sin la necesidad exclusiva o específica de estar metido dentro de un templo todo el día. Porque lastimosamente, y hay que admitir esto, aunque realmente sea un poco triste, tanto dentro de los sectores católicos como protestantes hay esa mentalidad de que literalmente las cosas de Dios solamente deben hacerse al margen de la iglesia y que más allá de eso es como una suerte de que no tiene validez más o menos y que Dios no estaría contento contigo si no haces una vida 100% consagrada, por así decirlo. Entonces, lo que los cristianos actuales deberían de replantearse, a mi juicio, es primero analizar a qué tipo de fenómeno cultural nosotros nos estamos enfrentando. Y si es que en efecto es un fenómeno extremadamente peligroso y que ya está atentando con muchas libertades que muchos lo están viendo saben, es preciso que nosotros dejemos esa tibieza y seamos capaces de dar ese mensaje, aunque te cueste crítica, porque la gente te va a criticar aunque hagas bien las cosas. La gente te va a criticar aunque vos tengas aciertos. Esa es una realidad y no se puede evitar. Una vez yo, digamos, tomé unas palabras tuyas que habías mencionado justamente en un video, y es que vos habías dicho justamente de que uno de los éxitos mayores que ha tenido el progresismo justamente ha sido que los cristianos perdamos ese miedo de poder expresar nuestra fe desde la política, bajo el pretexto de que no, a Dios no hay que meterle en esos campos, Dios es solamente un fenómeno metafísico exclusivamente teológico o que tiene que hablarse dentro de los campos teológicos o de los campos eclesiásticos y que este lugar político no es el espacio para hablar de Dios. Entonces, más bien, yo creo que hay que replantear un desafío a esos cristianos tibios que si de verdad dicen seguir a Jesús, creo que tendrían que hacer esta consideración y dejar esa vida tibia, porque nosotros sabemos que nosotros que tratamos de seguir la palabra de Dios, la palabra es muy clara, ¿verdad? En el sentido de señalar de que a Dios le da asco los que son tibios. O sea, digamos las cosas como son, aunque algunos se lleguen a ofender por ahí. Y es que dice en Apocalipsis, o sea, yo conozco tu obra, así que no eres tibio, sé que no eres frío ni caliente, sino tibio, y porque eres tibio te voy a vomitar. Entonces, o sos frío o sos caliente, pero en esta lucha los tibios no tienen espacio. No es Dios el que no tiene espacio, son los tibios los que no tienen espacio en esta lucha.
Excelentísimo, Brian. Realmente es impecable cada concepto que has aportado. Y sobre eso yo me hago eco de tus palabras, me hago eco de lo que bien has planteado, porque hay un tema a considerar, que es el siguiente. Ciertamente, ciertamente, y vamos a utilizar conceptos propios de ciertos agentes posmodernos que hablan tanto de la integración y de la vida integral del ser humano. Pensémoslo por un instante, que, que la persona humana, de hecho es una tautología, pero no interesa en este punto, la persona es mente, cuerpo y alma. ¿Bien? Y de hecho, ningún cristiano de buena fe excluiría a otra persona para que en un debate no pueda exponer sus expresiones religiosas, no pueda ingresar a un determinado espacio físico público o no pueda tener ciertas divergencias en cuanto a sus ideas. De hecho, la libertad de expresión como forma de búsqueda de la verdad está tan defendido tanto en Roger Scruton en cuanto a su visión de la libertad de expresión en busca de la verdad, siendo él una suerte de agnóstico moderno, como en Russell Kirk, que era confesamente cristiano y luego se convierte de más grande al catolicismo, y siempre defendió la libertad de expresión, como esa forma de búsqueda de la verdad. Así que en este sentido yo me hago con lo que vienes planteas vos, de que no, resulta bastante incoherente que muchos que se dicen cristianos tengan miedo de defender su fe y luego involucrarse en política. Porque se da eso. No es que le da miedo defender la fe en la política. Primero les da miedo decirse cristianos. Y luego quienes se reconocen cristianos muchas veces tienen miedo de ingresar al campo político. Ay, me gustaría conocer tu visión, Brian, porque yo sé que además de ser un excelentísimo referente cristiano, en cual yo le tengo una gran admiración, sé que también trabajas en los medios de comunicación, o sea que tenés un nivel de exposición importante, y sé que además de tu nivel de exposición, conoces mucha gente. Y no es un tema menor la experiencia como forma de adquirir conocimientos. ¿Qué reflexión harías vos en torno a este fenómeno cultural en el cual los cristianos, lejos de ser aquellos valientes dispuestos a morir en los leones con tal de no obedecer leyes injustas del César, hoy prefieren favorecer al mundo y ya ni siquiera servir a dos señores, sino servir al señor Estado creyendo que uno no puede vivir sin el Estado, pero sí puede vivir sin Dios? ¿Qué le dirías a esta gente? Citaste algo que me pareció bastante interesante y es que aquellos primeros cristianos a quienes yo le tengo una suerte de envidia sana, puede que esté equivocado yo en este punto, o sea, en este término, pero me refiero a la envidia sana ahora, pero vos dijiste aquellos cristianos que eran perseguidos por los leones literalmente por no negar la fe. Y me viene a la mente el gran mártir, el obispo de Antioquía, o sea, San Ignacio de Antioquía, que fue un obispo mártir y que era discípulo del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Y literalmente yo me pongo en su lugar y digo, yo estoy a años luz de estos cristianos que verdaderamente, pero con toda la convicción, han dejado su sangre, no negando la fe, en medio, o mejor dicho, bajo un imperio terrorífico, terrible, que asesinaba a los cristianos en aquella época, como era el imperio romano. Hoy vivimos en democracias, consideremos democracia la que estamos viviendo en América Latina, con todas sus luces y sus sombras, y literalmente quizás no estemos bajo los mismos ataques físicos que estuvieron los primeros cristianos, pero sí estamos bajo una responsabilidad tremendamente terrible como son los ataques a la fe de diversos espacios, desde la educación, desde la cultura, desde la música, desde la política, digamos, es una agresión que yo diría hasta en tono occidental lo estamos sufriendo y que la gente o que esta generación de cristianos, por lo menos que se dicen llamar cristianos, literalmente están sirviendo, como vos mencionaste, al Dios Estado antes que servir al propio Señor Jesucristo. Y digo, ¿cómo una persona? O sea, a ver, y esta es una crítica que el pueblo cristiano tiene que recibir siempre. O sea, mm, mira, todos los seguidores de las diferentes religiones, por así decirlo, ¿verdad? Aquellos hombres que crean dioses o religiones de acuerdo a su manera, digo, esas religiones más al oriente, o sea, los hindúes, por ejemplo, crean un montón de dioses y cosas así y todo lo demás, pero son fieles a sus propias ideas que ellos han creado de su mente, ¿verdad? O sea, son radicales en su manera de ser y respetar su religión. Los budistas son muy radicales también en cuanto a su manera o su estilo de vida, los musulmanes ni hablar. O sea, esa gente con la que podés discrepar en sus múltiples cuestiones y áreas teológicas, son personas que literalmente están mucho más apegadas a sus convicciones y ni siquiera los propios cristianos hoy tienen esas convicciones que tienen ellos. O sea, yo digo,
uno difícilmente puede titularse con el rótulo de cristiano si no es capaz de anteponer a su propio Señor y anteponer, por ejemplo, al Estado digamos, o ceder frente a las presiones de otros grupos para quedar bien frente a una sociedad que no nos está haciendo bien con todas sus sombras. Yo creo que nuestra sociedad tiene más sombras que luces, pero independientemente de ese tema, uno tendría que ser luz en donde le toca, porque en teoría nosotros tendríamos que justamente ser luz y sal. Y a eso o sea, eso es a lo que los cristianos actuales se deberían de replantear para llegar y ser aquello que dicen profesar, porque si uno es cristiano, o sea, si uno dice ser cristiano, pero no es luz y sale donde le toca, yo creo que en realidad le va a hacer un favor a los cristianos, al propio cristianismo y al mismo Dios, si es que él deja de llamarse cristiano, porque en realidad nosotros quedamos mal y la palabra del Señor queda peor. Entonces es mejor que no utilicen ese rótulo, porque si se arrogan la facultad de llamarse cristianos, de la denominación que sea, pero en realidad niegan la fe con sus obras, yo digo, en realidad nos hace un favor, te quitas ese rótulo y decís lo que verdaderamente sos un tibio y sé radical con tu tibieza, pero no nos perjudiques a nosotros de esa manera. Digamos, yo creo que más bien pasa por ahí y yo creo porque yo, o sea, a ver, yo particularmente como creyente, yo no considero que solamente los cristianos, quiero hacer esta aclaración para que no se malentienda. Obviamente que yo no creo que todos los cristianos son los únicos que pueden ser buenas personas y que los no creyentes son todas malas personas, porque no es así, evidentemente. De hecho, en esta batalla cultural tenemos amigos ateos que son brillantes, exceptuando Lupe Batallán, que ahora ya retornó a casa, pero sin tener en cuenta casos aislados, yo creo que en efecto los cristianos deberíamos poner en puja aquello que nosotros practicamos y por sobre todo hacer una autocrítica hacia nosotros, ¿verdad? Yo creo que más nos va a ayudar a hacer una autocrítica más que estar pensando en, digamos, en todo aquello que no están complementando con lo que dicen, aunque muchas veces es necesario hacer una llamada de atención. Pero siempre es necesario que hagamos esa autocrítica del pueblo cristiano más que nunca tiene que hacerse, porque los tiempos que estamos viviendo literalmente son uno de los más difíciles de la historia. Y si nosotros no somos luz y sal, cada vez las oscuridades van a avanzar más. Entonces nosotros tenemos que hacer la gran diferencia allí. Qué sabias palabras que han salido de tu boca y eso muchas veces, como lo he hablado con mi compañero de vida, muchas veces lo que de la boca sale es porque hay algo que abunda en el corazón. Por eso uno trata, al menos en mi caso, trata de ser más prudente con lo que se dice, atento que uno puede estar equivocado, pero coincido plenamente con tu análisis y sobre eso fui tomando notas en forma mental esta vez, estoy practicando para no tener que mirar tanto el monitor como hacía antes. Fui tomando nota de dos aspectos que me llamaron mucho la atención. Tocaste el tema de Lupe Batallán y yo creo que no es un tema menor en un punto dado. ¿Por qué? Cuando yo hice un video con un gran amigo que es Santiago Giraldo, un compañero de lucha, que realmente a su forma le pone un gran empeño en esta batalla, cuando él quiso debatir con Lupe Batallán, él mismo hizo una autocrítica que quizás no fue la forma o el modo en el cual se planteó. Y yo la entiendo porque los que estamos muy expuestos en redes a veces nos dejamos llevar por esta vorágine del consumismo. Tenemos que hacer lo que vos decís, ser un poco autocríticos, que a veces nos dejamos comprar algunos personajes que no favorecen en nada. Pero de fondo era un mensaje muy cierto que planteaba Santiago en ese momento, que cómo justificamos el valor objetivo de la vida y caemos en las lógicas secularistas de querer defender todo desde el naturalismo racionalista propio de la modernidad. En última instancia, serían humanos discutiendo con humanos sobre valores humanos, definirles en última instancia mediante la democracia, que termina siendo el gran culmine de los grandes conflictos que tenemos hoy en la humanidad. Eso es como el primer punto que tome nota. En realidad tome nota de 3 puntos, ahí vamos a ir por partes. El segundo punto que fui tomando nota de lo que bien planteas vos es respecto a las persecuciones. Y no es un tema menor, no es un tema menor. Es cierto lo que has dicho vos de las persecuciones de los cristianos primitivos, y es una parte muy interesante de la historia. Yo recomiendo que lean, como saben que en estos videos recomendamos libros, la historia del cristianismo de Paul Johnson es una buena introducción, no es la única, pero digo, como introducción es una buena obra para empezar a conocer algunos procesos. La historia del cristianismo de Paul Johnson se consigue con mucha facilidad, dicho sea de paso. Pero el tercer punto que tocaste, y esto sí me interesa bastante ya adentrarme y después ver tu opinión al respecto, es el siguiente apartado. Dijiste algo muy curioso que viene a ser como una suerte de paréntesis enorme que me ha aclarado un gran discurso que yo tenía siempre cuando hablaba de la posmodernidad. Todos sabrán que he tenido siempre como cierta muletilla cuando me toca describir la posmodernidad, que con el fin de los metarrelatos de la modernidad a mitad del siglo XX, los fenómenos de la posmodernidad, los grandes discursos políticos, lo que han hecho es
viendo que no se podía tapar el sol con la mano, han multiplicado los soles y las luces a fin de que la persona quede encandilada. Y crea que pueden existir desde católicas por el derecho a decidir hasta cristianos que pueden dejar guardadas sus fe en los bolsillos al momento de ingresar a la esfera pública. Pareciera ser que este encandilamiento ha permitido no solamente relativizar las verdades, sino multiplicarlas de acuerdo a los gustos y conveniencias de cada uno, lograr crear su propia fe, fenómeno propio de la modernidad, si vamos a hablar del iluminismo, donde ya la ciencia y la razón parecieran ser la fe última, la razón última de ser, la cual se dirimen todos los axiomas y las guías de comportamiento de los seres humanos. Y tomo esto porque en un momento vos has dicho, estamos llamados a ser luz, y claramente que es complicado ser luz en un mundo en el cual ni siquiera existe, a mi humilde criterio, y lo podemos discutir, no sé si existirán sombras, o quizás yo entiendo el sentido en que vos lo decís. Yo creo que lo que hay es un exceso de iluminación. De hecho, hemos heredado todo el proceso iluminista, porque hoy todo se explica desde la ciencia, aún lo anticientífico. Hoy se explica absolutamente todo desde que por las ciencias sociales todo es una construcción social, que la religión es el opio de los pueblos y por lo tanto tenemos que estar llamados a vivir en un secularismo total. Y esto no lo definen solo ciertos espacios marxistas. Esta idea de que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad se ha abolido y se han quemado iglesias no es un fenómeno de Chile 18 de octubre de 2019 y 18 de octubre de 2020. Es un fenómeno que ya se venía gestando desde 1789 en Francia. Así que estamos en un conflicto donde pareciera ser que ciencia es lo que debe primar, racionalismo puro y abstracto, idealismo y construcción idealista es el culmine del hombre. Pareciera que el hombre puede plantear un paraíso terrenal con líderes mesiánicos que en nombre de la ciencia van a traer progreso y prosperidad al planeta Tierra. Llámese Margaret Sanger en 1916 con el control poblacional, o llámese Mao Zedong con el gran salto adelante. Y vayan a ver cómo viven los cristianos en Medio Oriente, en China o en África. Así que acá me gustaría darte pie a vos, Brian, y que nos comentes cómo ves esta suerte de dilema que hay, que se ponen muchos cristianos, donde si definen la fe automáticamente son enemigos de la razón, son enemigos del siglo de las luces, son enemigos de la ciencia. ¿Cómo respondes vos ante estos fenómenos? Hay una frase con la cual me gustaría responderte, que ahora mismo me estoy olvidando el nombre porque era un poco difícil de pronunciar su apellido, del autor de la frase, y es que nosotros a veces solemos, o mejor dicho, los espectadores suelen observar digamos, una especie de discusión entre un ignorante religioso con un ignorante racionalista, y los espectadores se imaginan que supuestamente hay una especie de conflicto o de lucha armada entre fe y religión, cuando que lo que en realidad existe es un conflicto entre dos diferentes tipos de ignorancia. Eh, a mi humilde criterios, yo puedo señalar de que realmente el conflicto de fe y de ciencia en realidad es un fenómeno relativamente moderno en términos mediáticos. Porque realmente el mundo, si lo estudiamos en su complejidad hace 200 años o hace 300 años, no, o sea, me refiero obviamente antes de la época de los racionalistas que comenzaron a venir a fines del siglo XVIII y XIX, como Voltaire en adelante, o sea, Voltaire y todos los racionalistas de Francia y varias partes de Europa. En realidad el mundo era, anterior al Renacimiento, era un mundo no antropocéntrico, o sea, era un mundo más centrado, o sea, como Dios centro del universo. Luego eso cambia, luego del Renacimiento llega la época de la Ilustración, de la razón, y el hombre pasa a ser el centro. Y yo creo que en ese sentido la discusión se hizo muy polarizante. La discusión pasó a ser más un instrumento político y mediático con fines para los mismos objetos. O sea, digamos, hoy en la cuestión de la fe y de la razón en general, no se utiliza en realidad para descubrir cuáles son los agujeros que pueden haber en esa dicotomía o las diferencias que pueden haber o cuáles son los métodos para llegar a soluciones para la vida social entre ambos, tanto por parte de la ciencia como parte de la fe. En realidad esto se ha creado solamente con fines netamente, o sea, netamente políticos, porque de verdad uno se detiene a leer cómo la gente se pasa pululando en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, y 9 de cada 10 o 99 de cada 100 comentarios donde se toque fe y ciencia siempre termina en lo mismo, una discusión entre dos personas que quieren hacerle triunfar a su fanatismo por encima de lo que realmente hay que buscar en el fondo, porque ¿qué hay de fondo entre fe y ciencia? Porque es falsa esa dicotomía de que, para empezar, la ciencia es un instrumento que ha traído avances evidentemente,
pero la ciencia, que es el conocimiento obtenido a través del análisis y de la observación, no resuelve todos los problemas del ser humano como tal. Y la fe es la base que sostiene al ser humano de por sí, independientemente de que él quiera negar a aquella deidad que le hizo a él mismo. La ciencia de por sí no responde absolutamente todo. O sea, ¿cómo uno puede probar científicamente de que mi abuela me ama siendo que ella falleció? Evidentemente que la ciencia eso no me va a responder nunca. Y evidentemente hay muchas cosas que uno, digamos, va a indagar fondo a fondo, cuestión a cuestión, para ver cuáles son en realidad de que la religión supuestamente atrasa, o sea, que es otro mito que se vende, después de que la ciencia nos ha traído tanto avance. Y es así, pero de allí a que la ciencia sea un instrumento totalmente perfecto, evidentemente que no es así, porque la ciencia es tan diversa que dentro de la ciencia la gente a veces confunde ciencia con ciencia natural, porque o mejor dicho, confunde ciencia con ciencia matemática, porque la ciencia matemática es una ciencia exacta, pero no sabe que en realidad la ciencia tiene varias ramas, y está la ciencia natural, la ciencia social, que en realidad no son necesariamente correlativas con números y que no son 100% exactos. Y la fe, obviamente, es el baluarte en el cual se ha sostenido, diría yo, y si esto suena arrogante, que Dios me perdone, pero ha fundado la mejor civilización del mundo, en donde en esta parte del hemisferio se ha tornado, digamos, las mejores costumbres en el planeta. O sea, mucho antes de que se hable de liberalismo, por ejemplo, que hoy obviamente es un tema en el cual muchos se toman, ya sea por moda o por convicción, literalmente los países que han prosperado significativamente en términos de libertad de expresión han sido países en donde previamente ha llegado la cristiandad antes que la libertad como lo promulga el liberalismo hoy, o por lo menos los libertarios de hoy, ¿verdad? Que están ya alejados del liberalismo ortodoxo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si uno se pone a analizar así, haciendo un mapa, o sea, un mapeo rápido del mundo, se pone a analizar realmente aquellos países que no son cristianos y pongan a analizar si aquellas culturas que no son cristianas, si es que realmente ha llegado la libertad, y vas a encontrarte con que no es así. Sin embargo, te pones hacia esta parte del hemisferio y te das cuenta que la mayor parte de países donde la cultura cristiana se ha instalado ha llegado la libertad. Y uno se va en Oriente a mirarle a los países como Libia, Eritrea, Irak, Somalia, Afganistán y todos esos países africanos y asiáticos donde hay todavía, donde todavía son gobernados por dictaduras colectivistas islámicas, literalmente la libertad está ausente. Entonces, la libertad, como creo que Anso Bastos decía esto, no me recuerdo quién fue el que señaló esta frase, pero literalmente incluso nuestras libertades son hijas de la misma cristiandad. Y no es una cuestión meramente religiosa, ni metafísica, ni nada de eso. Es una cuestión histórica y que subyace a las bases de nuestra propia civilización. Totalmente. De hecho, uno cuando intenta definir lo que es Occidente, Occidente no es una posición geográfica, sino Ya, un proceso civilizatorio. De allí que se puede entender que países como Japón se han occidentalizado, o que incluso Australia siempre respondió a un régimen occidental. Porque entiéndase que cuando se habla de Occidente, no se habla solamente del legado cultural e histórico filosófico griego, tiene el componente judío-cristiano, y téngase en cuenta que a mí de hecho me gusta hablar incluso del cristianismo en términos generales, especialmente por el traspaso de la Edad Media, que es una edad hermosa para estudiar y comprender, especialmente lo que estamos en contra de los mitos difundidos por la iluminación. Véase, pues, que si uno quisiera definir a grandes rasgos Occidentes, es simplemente tomar las premisas de Ulpiano con ciertos elementos deontológicos del Antiguo Testamento, y sin más que eso ya tenemos la sociedad occidental. Vean que en la simpleza, tal como lo plantea Aristóteles, en la simpleza uno encuentra la grandeza. Véase pues que si tomo cuatro elementos de Ulpiano, básicamente es procurar el bien y evitar el mal, los cuales nos dan muestra de un valor objetivo de la moralidad en cada acto, procurar el bien, y procurar el bien implica algo que es propio del espacio conservador. ¿Qué significa procurar el bien? Véase que no se está diciendo hay que hacer el bien, porque si yo dijese hay que hacer el bien, ya partiría de la premisa de que el bien es posible en sí mismo y caigo en los errores propios de los racionalistas mesiánicos constructivistas que creen que desde la mente puedo diseñar el mejor tejido social. Muy por el contrario, procurar el bien implica reconocer de entrada que hay una naturaleza caída en el hombre que va a intentar perfeccionarse paulatinamente a base de las experiencias, pero que es posible que caiga no una, sino cientos de veces.
procurar el bien y evitar el mal, el sistema de justicia tan hermoso que es dar a cada uno lo suyo, y esto no solamente nos define cómo funciona el mercado, define cómo funciona la justicia misma, porque la gran discusión en justicia es un sistema distributivo, un sistema retributivo. Luego tenemos una premisa de corte individual, una premisa de corte individual que ya venía planteada con San Agustín, que no solamente sienta las ideas del progreso en forma teleológica de entender la historia, sino también esta idea de separar el individuo del cuerpo político, reivindicar el alma personal por una suerte de abstracción distinta a lo que era el engranaje, como se lo consideraban algunos griegos, a la persona dentro del Estado. El alma individual. Y acá está el vivir honestamente, es uno el que vive honestamente, no la comunidad. Porque muchas veces dicen que los cristianos son colectivistas. Ser comunitarista no es lo mismo que ser colectivista. Y el cuarto punto, que es esencial para el cristianismo, y que quien quiere ingresar en el campo político esto lo debe saber, pareciera una obviedad, pero si fuera tan obvio, quizás no lo tendríamos que estar explicando tantas veces. Es no dañar a nadie. Acá tenemos los 4 puntos de partida de Ulpiano. Y este no dañar a nadie se conjuga con las premisas del Antiguo Testamento en términos deontológicos, siempre redactados en forma negativa, lo cual implica reconocer la libertad negativa que 2 siglos después plantearía Isaías Berlin, que es: no violarás, no matarás, no robarás, no mentirás. Con estos elementos tan sencillos, ya podemos definir en esencia cómo es el proceso de civilización occidental, que tantas veces se achaca que el cristianismo ha generado atrasos. Y ese generado atrasos, ¿cómo puede ser que hayan construido grandes ciudades magníficas en la Edad Media en torno a las abadías y los monasterios? ¿Cómo puede ser que haya proliferado un sistema que mediante la invención y la renovación ha salvado ya al planeta más que cualquier manifestación ecologista? A tal punto que si uno ve los estudios de Heritage Foundation, son justamente las economías descentralizadas de Occidente las que más han protegido la polución a nivel internacional, y las economías centralizadas como India, Cuba, Venezuela. ¿Cómo puede ser que estas sociedades cristianas han reivindicado desde la Edad Media a la mujer, ya en el propio cristianismo, ya en el propio Cristo nuestro Señor, cuando les está salvando a María Magdalena? Y tampoco vamos a caer en la tibieza, porque de hecho nosotros contamos siempre el relato completo. Fue: no la lapiden, pero también le dijo a María: ve y no peques más. Esto significa que el cristiano tiene una gran humildad en reconocer las falencias, pero una cuestión es abrazar al que está errado y otra cuestión es abrazar el error. Y en esto somos bastante claros nosotros, bastante claros. Así que estamos viendo que no existe ningún discurso progresista propio de la posmodernidad, entiéndase ecologismo, indigenismo, ecologismo, que puedan superar el proceso civilizatorio, que si no lo quieren ver desde una visión teológica, y entendemos que esté bien que no lo quieran ver desde una visión teológica, porque son apartados distintos, al menos desde el punto de vista sociológico, la verdad que sigue estando allí. No sé cuál es tu apreciación al respecto. Sí, de hecho que hay grandes pensadores, digamos en su momento también, uno es el italiano Giarentesio Battimo, que él, por ejemplo, digamos, era alguien que se consideraba a sí mismo como ateo pero católico. ¿Y qué es lo que él quería sostener con esta filosofía? Es que, como vos dijiste, hay que aclararle a la gente, a los que no saben, que obviamente Occidente no es una postura geográfica en el sentido de que todos los que estamos en América somos necesariamente occidentales y los que están en África y Europa son también, ya son orientales, pero en realidad no es así, o sea, es un proceso civilizatorio, como bien ya mencionaste, porque de hecho Grecia, pues se puede decir que es de Grecia, inicia Occidente desde Roma o quizás mucho antes, o entonces tipo no, y eso que eso está en Europa, o sea, y Europa no es Oriente necesariamente. Y hoy por hoy, en todas las tierras occidentales que podamos ver en distintas esferas del mundo, es que literalmente tiene incorporado valores cristianos, aunque él mismo no diga ser cristiano. Eso es un punto que quizás muchos ya saben, pero es importante señalar. No sé, nosotros podemos tener una conversación con un ateo en Argentina, en Paraguay, en Venezuela, en Colombia, en México, en Estados Unidos, y literalmente, si en esta parte vos le preguntas, para vos, mentir está mal, matar está mal, robar está mal, codiciar bienes ajenos está mal, lo más probable es que el 99% de ellos te van a responder que sí está mal. Pero no necesariamente porque sean cristianos o porque, no sé, fueron a misas de que eran pequeños o alguna escuela dominical, etcétera, sino porque la cultura misma en la que él se ha sostenido o en la civilización que le tocó crecer, a él inductivamente ya se le hizo o ya se le enseñó o ya se le instruyó
culturalmente de que todas esas prácticas son muy antivalóricas porque dañan a un tercero. De hecho, el mismo cristianismo, digamos, parte o defiende esa postura que posteriormente los liberales lo han tomado, justamente para partir de allí construir todos esos derechos naturales que ya el cristianismo mucho tiempo atrás protegía, que eran los valores de la vida, de la libertad y de la propiedad. En ese sentido, no, sin el ánimo de ser lapidarios con nadie de ellos, ¿verdad? Es que literalmente hoy vemos, o sea, sé que no es el tema, ¿verdad? Pero solamente para poder encuadrar la idea, hoy vemos, por ejemplo, a muchos que se dice que se autodenominan a sí mismos libertarios, porque en realidad no saben que las cuestiones de vida, libertad y propiedad, por ejemplo, son derechos naturales. Por eso es que obviamente es muy quisquilloso cuando se entra en la cuestión del aborto. Ellos no saben que el derecho a la vida es un derecho que para que ellos se puedan validar el título de liberal tuvieron que acceder pre previamente a aceptar los derechos naturales de la vida, partiendo de ahí. ¿Y cuál es, digamos, el sistema valórico que ha protegido la vida antes, siglos, antes del liberalismo? Ha sido precisamente el cristianismo, es decir, las bases occidentales, o mejor dicho, las enseñanzas que han venido de Jesús muchísimo tiempo atrás. Entonces, eso es algo de positivo que podemos rescatar de todo Occidente, de que es precisamente de que el cristianismo ha inundado la civilización occidental con todo su esquema de valores y como te dije en su momento, literalmente Occidente se nutrió del cristianismo y literalmente no hay sociedad occidental sin cristianismo, gústese o no, por más de que quienes convivan en esta parte o en sociedades occidentales en general no sean cristianos, en realidad ya tienen incorporados esos valores. Ahora, hay un punto importante que me gustaría señalar y que me encantaría también escuchar tu desarrollo, y es lo siguiente. En la política, uno no tiene que tener miedo de exponer su fe, pero hay que desarrollar con mucha cautela y mucha prudencia. Cuando uno está en política, evidentemente que siempre la política, una vez Agustín Laje, cuando estaba haciendo un vivo con él me dijo, ¿qué es la política? Bueno, la política es, en pocas palabras, el arte de saber pelear, ¿verdad? Pero habrá sido una definición filosófica. Pero entendía a qué quería llegar. La política, digamos, es un elemento extremadamente complejo en donde subyacen y desembocan innumerables cuestiones sociológicas, filosóficas, antropológicas, históricas, etcétera, etcétera, religiosas también, culturales, etcétera. Y uno siempre está, digamos, o por lo menos muchas veces uno va a estar en conflicto con los adversarios que quieren venir en contra de tu civilización. Entonces, ¿qué pasa? Uno, para quedar bien o querer congraciarse con un modelo político, o mejor dicho, con tus rivales ideológicos, o para no querer quedar mal con determinados sectores políticos, uno acude a la tibieza y automáticamente se autocensura. Y particularmente si es un cristiano, peor todavía lo suele hacer, lo cual es negativo bajo varios puntos de vista. Uno de ellos es que, primero que están negando su fe y literalmente se está mostrando como, perdón si es que esto suena ofensivo, pero se está mostrando como un cobarde. Si uno dice seguir al maestro y literalmente niega su fe porque le place más no quedar bien, pero, perdón, le place más no quedar mal con alguien antes que quedar bien con su propio Señor, digo, no podríamos ser hasta ese punto, o sea, o no tendríamos que quedar hasta ese punto de cobardía. Yo sé que a muchos les puede resultar ofensivo. Y yo me hago esa autocrítica porque a mí muchas veces me ha pasado lo mismo. Yo antes literalmente tenía miedo y cuando yo iba a experimentar este campo, yo honestamente te digo que yo decía, a ver, yo puedo mencionarle a Dios o no le puedo mencionar a Dios. Pero después me di cuenta que como el odio desmedido que existe contra toda la cristiandad y contra todas nuestras bases civilizatorias, uno está tentando, no solamente están ofendiendo todo el día con discursos de odio contra la cristiandad, sino que ya están quemando catedrales y como vos dijiste, esto no es algo de octubre de 2018 o octubre de 2019 o 2020, pero 2018 está de más, sino que ya venía desde la Revolución Francesa misma. Entonces, si uno, digamos, valida esos actos de discriminación y de violencia y no tener además la capacidad de sostener tu fe, pues simplemente, digamos, no te hagas llamar cristiano de la denominación que te toque, porque realmente cuesta mucho, ¿verdad? Yo hasta ahora digo, yo, o sea, a mí, yo con, digamos, con todas las fallas que tengo y con todos los defectos que tengo como ser humano, yo creo que no me merezco el título de cristiano. Yo creo que me falta muchísimo crecer en la fe. Y hay gente que en realidad dice, wow, te admiro porque yo le digo, no tenés por qué admirar a mí mismo y no te digas, yo soy uno más del montón que puede Veo que aportar a estamos esto. justo con un pequeño problema técnico. Ahí Yo, volvimos. fantástico. Y como te estaba diciendo, o sea, hay gente que literalmente
me escribe a decirme, y yo sé que lo hacen con buena fe, evidentemente, supongo que a vos te pasa lo mismo. Hay gente que en realidad se siente muy honrada con lo que hacemos, entonces por eso nos envían mensajes de agradecimiento y nos agradecen de verdad por no tener miedo a hablar en nuestra fe. Pero a esa gente yo también le quiero dar un mensaje y es que ustedes no tienen, o sea, yo particularmente con todos los defectos que tengo como ser humano y con todo lo que me falta para crecer en la fe, yo a esas personas les quiero invitar a que más allá de tener una suerte de admiración por alguien más, que ellos desean valorarse a sí mismos y que ellos no tengan miedo de sacar a relucir su fe. Tampoco les digo que vayan y que estén con su Biblia todo el día en la mano y que le estén recriminando a los que no son creyentes. No, eso tampoco es, digamos, una buena acción de un buen creyente. O sea, porque, y más todavía cuando estás en un campo tan quisquilloso como es la política, donde más bien te toca predicar con las acciones, no solamente la política, sino en la misma vida real. No hay mejor manera de predicar a Jesús que con la propia vida. Y que cuando alguien vea tu ejemplo, bueno, le predicas la palabra, que ya es, digamos, otra área, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el mensaje que el cristiano debería recibir para replantearse un poco si realmente vale o no la pena autocensurarse porque no querés ofender a un grupo de personas que a lo mejor ni siquiera tenés la más remota idea si esas personas están de tu lado o si realmente están defendiendo su civilización o simplemente se quieren quedar congraciados con el progresismo y con aquellos que hacemos uso de sentido común y queremos defender los cimientos de nuestra civilización. No sé si querés desarrollar un poquito también. No hay nada que agregar cuando algo ha sido expuesto con tal claridad, pero sí podríamos hacer alguna suerte de alusión o reflexión antes de pasar a los últimos minutos. Y es el siguiente punto que lo he ido pensando mientras lo exponías, respecto a que muchas veces instamos a que el cristiano viva en forma coherente, debemos así, en forma coherente, su fe dentro del ámbito político. Y antes de pasar a ejemplos concretos, voy a tomar, voy a empezar con los ejemplos concretos y después voy a desarrollar el marco más teórico, quizás. Nosotros vemos fenómenos muy curiosos de cómo la derecha, en términos internacionales, vamos a decir derecha como un significante vacío, luego cada uno lo endilgará a un liberalismo clásico, paleolibertarios, conservadurismo, las etiquetas están de más, en este punto importan los principios. Pero uno ve claramente Trump ante el progresismo internacional, Salvini, José Antonio Cast, Gómez Centurión, Santiago. Bolsonaro, Orbán, Dudá, Abascal, siempre quien se va a enfrentar al progresismo internacional tiene que partir en esencia de validar la identidad nacional. Y esto no implica caer en un nacionalismo neopagano que termine consolidando cualquier invento porque es caer bajo la lógica de cierto neopanteísmo que ya se planteó en el siglo XVI cuando hay un retorno a ciertas premisas de los griegos. Hay un proceso muy interesante en el intercambio filosófico del siglo XVI. Pero sí implica reconocer que si uno se va a enfrentar al progresismo internacional, tiene que defender la identidad propia, porque ahí es donde está la verdadera libertad. La verdad es lo que te hace libre. Entonces, antes de quedar como un árbol desarraigado y flotando en los ríos por donde lo lleve la corriente, las raíces están justamente en la historia. No en vano cuando aparece una manifestación de determinados elementos extremistas, que lo que ponen es el manifiesto un proceso cultural previo, que es mucho más peligroso, porque al no ser extremista, es mucho más sutil el ataque, siempre se ataca justamente a elementos del pasado, para desarraigar la identidad del individuo. Así pues, no es solamente el fenómeno de Black Lives Matter en contra de las estatuas y monumentos, o de ciertos elementos más radicalizados en Chile en contra de las catedrales, sino que es en general que intenta dar una suerte de revisionismo histórico para justamente tener una cristiandad ya sin Cristo, una sociedad sin límite moral alguno, en la cual las personas queden totalmente atomizadas y subsumidas a convertirse en simples elementos de consumo y producción al servicio del poder político. Un poder político que no necesariamente es un poder estatal, porque ya tampoco vamos a caer en esa falacia de creer que todo lo que ingresa en el mercado es moralmente válido, todo lo que está en el Estado es moralmente malo. Porque cuidado que ni el mercado ni la ciencia dan respuesta a todos los fenómenos por una cuestión elemental, y ya lo plantea Miklos Lukács, parafraseando así Roger Scruton. No dan toda respuesta ni el mercado ni la ciencia porque son incapaces de plantear todas las preguntas. Entonces muchas veces me dirán, entonces, ¿cuál es la alternativa, Horacio y Brian? ¿Ingresar con la Biblia al Congreso? No sé,
habría que ver el ejemplo de lo que ya han llegado al poder, y me remito a los ejemplos concretos que di, que para enfrentarse al progresismo internacional han reconocido que parte de su identidad es una identidad cristiana. Vamos de vuelta. Abascal, Orbán, Dudá, Bolsonaro, Trump, no han tenido miedo a reconocer sus identidades cristianas dentro del pueblo en el cual viven. Caso de Trump, que es una visión reformista, y en el caso de Abascal, que es una visión católica, pero siempre en base a las comunidades en las cuales ellos estaban insertos. Y sobre este punto, muchos me dicen, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Salimos a predicar o rezar en un espacio público? Y yo diría, depende. Depende. ¿De qué depende? Bueno, como todos saben, como buen conservador, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Y esto no es un tema menor. Porque tener los pies en la tierra es lo que caracteriza el conservadurismo, que al no ser una ideología, sino ser una filosofía esencialmente empírica, es realista. Y uno tiene que ver la realidad política, no querer, como yo no puedo cambiar el discurso, querer cambiar la realidad. ¿Qué es lo que hace la ideología de género? ¿Qué es lo que hace la teología de la liberación? ¿Qué es lo que hace el socialismo? Eso no es el verdadero socialismo, eso no es el verdadero feminismo, eso no es el verdadero liberalismo. Claro, como no pueden reconocer la realidad, intentan cambiar justamente por los mecanismos coercitivos, pero nunca reconocer que hay un error en el discurso de base. Como Rousseau nunca desconoció que había un error de base en la prédica del mito del buen salvaje. Entonces, ¿cuál sería el último consejo para ya darte el cierre final a vos, Brian? Que si van a ingresar en política, sepan que en este mundo tan hostil, uno tiene que ser realista. No crean que el discurso puede comprender la naturaleza universal del hombre, porque es muy complejo para entender desde un único punto de vista ideológico. Entonces, ¿cómo se ingresa? Y yo por el momento daría un solo consejo final. Que sean prudentes o astutos como la serpiente y mansos o humildes como las palomas. Y si ustedes se manejan así en la vida, no importa si son políticos o no, les aseguro que mal no les va a ir. Mal no les va a ir con esos niveles de prudencia. Ahora sí, como nos quedan los últimos 10 minutos, toda suya la palabra, Brian, no solamente para la reflexión final del tema que usted elija que va a estar bien, sino también para que nos dejes todas tus redes y cómo podemos hacer para apoyarte en tu trabajo y difundir todo tu contenido. Bueno, en relación a la reflexión final, Horacio, literalmente iba a usar esa frase, pero te me adelantaste. Iba a decirte también, o sea, lo de la cuestión de la prudencia, que es un elemento vital que no podemos dejar pasar. Pero sí, bien astutos como las serpientes, pero mansos como la paloma. Si yo tuviera que agregar algún consejo, no me creo digno para dar consejo ahora, pero creo que a alguien más le pueda ayudar, es que en relación a la prudencia, no es sano, ¿verdad? Tanto para el ambiente político entrar con un discurso, si vas a hablar de la fe, no lo hagas desde un punto de vista de imposición, porque reza un dicho que dice que el evangelio no se impone, se ofrece. Y de hecho, el mismo Jesús, mmm, yo creo que nunca tuvo el más mínimo o la más mínima intención de querer imponer lo que él mismo creyó y estuvo convencido como parte de la naturaleza trinitaria de Dios y o como Dios mismo en la persona de su Hijo. Entonces digo, en este terreno tan hostil como señaló Horacio, tengan mucha prudencia, no traten de, digamos, de no entrar con un discurso que quiera necesariamente intentar convertir a todo el mundo, porque yo comprendo que hay muchos cristianos, ¿verdad?, que como están tan convencidos de su fe, quieren ir y, digamos, con Biblia en mano o no, ir a convencer a todo el mundo y querer hacerle creer a todo el mundo de lo que él cree, de lo que él está convencido. Y esa no es la manera de que un buen cristiano pueda compartir el mensaje. Uno debiera compartir, digamos, la palabra en su momento, pero antes de compartir la palabra, hacerlo con el ejemplo de vida. Porque si uno no es coherente entre lo que dice y lo que hace, ahí tenemos un gran problema, porque dice un gran dicho muy conocido, entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. Entonces, sean prudentes con sus propias acciones. Y posterior a sus acciones, si uno, digamos, puede notar, todos nos conocemos internamente y sabemos si estamos transitando por el camino correcto y si realmente estamos viviendo aquello que predicamos. Y si uno se siente en la posición correcta, con ya un alto grado de coherencia, pues bueno, por sobre todo tengan muy presente a Dios y oren antes de hablar a una persona de Dios. Y si lo van a mencionar, digamos, en un discurso político, no tengan miedo y no se autocensuren. Eso es un factor elemental y vital a tener en cuenta. Porque no tengan miedo de exponer su fe porque un progresista se va a enojar. Porque un progresista, de hecho, ya está enojado contigo con el solo hecho que seas de derecha, ni siquiera que seas creyente. Aunque también hay que reconocer que ellos le tienen mucha aversión a los creyentes en general. Entonces,
un progresista te va a criticar por el solo hecho de no pensar como él. Sí, sabemos que la mayoría de los progresistas operan con un pensamiento único y basta con salirte un solo margen de la raya y ya es suficiente para que él te esté y no te haga parte. Sí, hay disputas dentro de sus propios movimientos donde alguien que mínimamente difiera ya lo hacen de menos. Entonces, no tengan miedo por ese lado de que un progresista, digamos, se sienta ofendido. Si ellos pueden ir a quemar catedrales, ¿por qué o no vas a tener, o sea, por qué vas a tener que autocensurarte y no hablar de tu propia fe? Yo creo que eso sería, en pocas palabras, una reflexión que yo quisiera dar a todos los creyentes, de que para que no tengan miedo de hablar de su fe desde la política, si es que dedican su tiempo a hablar de cuestiones políticas y por sobre todo si ya están involucrados en la política. Y esa sería mi reflexión en líneas generales, Horacio. Yo sé que nos van quedando pocos minutos, creo que ya son 56 minutos de que estamos hablando. Y una vez más te quiero agradecer por tu tiempo a vos, ¿verdad? Y a todas las personas que nos dieron una hora de su tiempo. Ahora mismo me detuve en cuanto a los contenidos que estoy armando porque la facultad me está robando muchísimo tiempo porque como sabrás ya te habré comentado en su momento que yo estudio arquitectura y es una carrera que demanda cierto tiempo, entonces me está costando un poquitito, pero ya estoy retomando nuevamente. Acabo de cambiar el celular de número y eso también me traspoló mi tiempo, estuve de aquí para allá, un montón de cosas que me pasó. Y bueno, agradecerte Horacio porque te quiero decir que yo también suelo seguir mucho tu contenido y de hecho yo tengo la campanita de tu canal activo y cada vez que vos subís un video me avisa y yo entro a mirar enseguida, ¿verdad? Siempre y cuando esté en zona Wi-Fi, ¿verdad? Porque a veces estoy con datos móviles por la calle y cuando yo entro en YouTube se me acaba muy rápido, entonces tengo que llegar a una zona Wi-Fi para poder mirar y son contenidos excelentes que están edificando a muchas personas. Y bueno, mis contenidos los subo mucho a Instagram como a YouTube y en todas mis redes sociales estoy igual. Así como estoy aquí en Instagram, estoy en Twitter, en YouTube y en Facebook. Y bueno, búsquenme como Brian Alvariño. Estoy subiendo siempre material que trata de desafiar a la corrección política desde la razón y obviamente de vez en cuando toco temas de fe y en algún momento Dios quiera que esta pandemia termine lo más pronto posible y pueda visitar a Horacio en Argentina y hacer videos juntos, ¿verdad? Para ayudarle a todos los que nos están viendo y no solamente estas charlas virtuales. Sería un gusto enorme tenerte en la radio también y con el resto de los chicos de la fundación. Realmente mi más sincera admiración. Y ya para cerrar, dos cuestiones mínimas. En primer lugar, cuando uno habla de predicar o llevar adelante la fe, vamos a ver un término más conciso, llevar adelante la fe, muchas veces le he dicho a los amigos más cercanos míos, que lo cuento aquí en confidencia, mientras le mando un saludo enorme a Dodo y Juaco que nos han acompañado hoy, uno tiene que vivir de tal manera que si uno se encuentra con una persona, ya sepa que a veces esa persona, por distintas circunstancias de vida, que uno no la va a juzgar, al menos yo no la voy a juzgar jamás, por distintas circunstancias de vida, quizás la vida de uno sea la única oportunidad que tenga esa persona de conocer a Dios. Entonces, a este nivel de prudencia en el que yo me refiero. Porque mucha gente, a ver, las palabras son útiles.